La epicondilitis se caracteriza por dolor en la región del antebrazo, que se origina por la inflamación de los músculos de esa zona, los cuales realizan la función de extender la muñeca. Es un grupo muscular potente que se inserta en el codo, que suele ser el punto de máximo dolor. Los ejercicios se ha demostrado que es la terapia más efectiva en esta patología, tanto para mejorar como evitar que se repita. Posición: flexión máxima de muñeca y palma mirando hacia abajo. Estiras el codo manteniendo la flexión de la muñeca durante aproximadamente 30 segundos, hasta notar tensión en los músculos. Hazlo de 3 a 5 veces. Sentado con el hombro en flexión y el codo en extensión máxima, cerraremos el puño con fuerza durante 5 a 7 segundos y relajaremos el mismo tiempo. Hacer unas 10 repeticiones. El ejercicio excéntrico trata de fortalecer los músculos origen de su dolor, de modo que el tendón no sufra. Se realizan con una botella o una pesa. Con el antebrazo en el borde de una mesa hemos de subir el peso ayudándonos de la otra mano. Y luego, ya sin ayuda, lo bajamos muy lentamente, hasta el máximo ángulo que podamos. Realizamos 15 repeticiones. Ahora tendría que volver a realizar, al finalizar este ejercicio, los estiramientos indicados en el primero. Estos ejercicios que usted ha realizado son los indicados para la recuperación de su epicondilitis. Apoyado en el borde de la mesa, elevaremos y descenderemos la muñeca conforme vemos en la imagen. También realizaremos ejercicios de supinación y pronación, que consisten en girar nuestro antebrazo hacia arriba y hacia abajo.